Hola a todos, sean bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando el tema de liquidación de sociedades, un proceso que representa la etapa final dentro de la vida jurídica, contable y financiera de una empresa. A lo largo de este video explicaremos qué es la liquidación, cuál es su fundamento legal en Guatemala y quiénes intervienen en este proceso, cuáles son sus implicaciones contables y cómo se lleva a cabo hasta llegar a la extinción definitiva de una sociedad mercantil. Cuando una empresa deja de operar, muchas personas creen que simplemente cierran sus puertas y desaparecen así automáticamente. Sin embargo, en términos legales y contables, esto no ocurre de esa manera. Antes de extinguirse definitivamente, la sociedad debe de cumplir con un proceso ordenado o ya sea estructurado que le permita concluir operaciones pendientes, cobrar créditos, vender activos, cancelar las obligaciones con terceros y destruir el patrimonio restante entre los socios. Precisamente a este proceso se le conoce como liquidación. Con respecto al marco legal, la liquidación de sociedades en Guatemala no se regula únicamente por una sola disposición, sino por varias normas legales y administrativas que intervienen durante todo el proceso. La principal normativa aplicable es el Código de Comercio de Guatemala, específicamente en los artículos del 225 al 255, donde se regula todo lo relacionado con la disolución y la liquidación de sociedades. Dentro de estos artículos encontramos aspectos fundamentales como las causas de disolución, el nombramiento de liquidadores, sus atribuciones y el orden de pago de las obligaciones y la distribución final del patrimonio entre los socios. Por ejemplo, este bloque del marco legal, el artículo 237 establece las causas por las cuales una sociedad puede disolverse. En el artículo 247 regula las atribuciones de los liquidadores y el artículo 251 establece cómo debe realizarse la distribución remanente entre los socios, siempre teniendo en cuenta que estos artículos del bloque legal son del Código de Comercio. Adicionalmente, también interviene lo que es el Código Tributario, específicamente en su artículo 120, el cual establece que la sociedad debe de informar a la SAT sobre el cese de actividades para verificar que no existan obligaciones tributarias pendientes. Asimismo, participa el registro mercantil, ya que es la institución encargada de inscribir la disolución, registrar al liquidador y cancelar definitivamente la sociedad, que en esta parte ya es la extinción, tema que hablaremos media vez vamos avanzando el video. Y finalmente, si existen trabajadores, también interviene instituciones como el ICS y el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores. Y finalmente, esto demuestra que liquidar una sociedad no significa simplemente cerrar operaciones, sino cumplir con un proceso legal, fiscal y administrativo bien estructurado. Antes de hablar de liquidación o el tema de liquidaciones, es importante entender qué es una sociedad mercantil, ya que básicamente es el sujeto sobre el cual recae todo este proceso. Una sociedad mercantil es una persona jurídica creada por dos o más personas que aportan capital, bienes o trabajo con el objetivo de desarrollar actividades comerciales y obtener utilidades. Esta sociedad tiene personalidad jurídica propia y distinta al de sus socios. En Guatemala existen diferentes clases de sociedades mercantiles y entre ellas encontramos la sociedad colectiva,
la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad emprendimiento. Todas estas pueden llegar eventualmente a enfrentar un proceso de liquidación. Dentro de las características de las sociedades mercantiles, decidimos enfocarnos en las más relevantes para entender por qué posteriormente pueden entrar en liquidación. La primera característica importante es que poseen personalidad jurídica propia, lo que significa que legalmente la sociedad existe de forma independiente a sus socios. Esto es importante porque cuando una empresa entra en liquidación, quien se extingue jurídicamente es la sociedad como persona jurídica y no los socios como personas individuales. La segunda característica es su finalidad lucrativa, ya que toda sociedad mercantil nace con el objeto de generar utilidades mediante actividades comerciales. Sin embargo, cuando la empresa deja de ser rentable o ya no puede continuar operando, puede surgir la necesidad de liquidarla. Otra característica importante que es que cuentan con un capital social conformado por los aportes de los socios. Este aspecto toma mucha relevancia durante la liquidación. ¿Por qué? Después de pagar todas las obligaciones, el patrimonio remanente puede distribuirse entre los socios según su participación. También poseen obligaciones tributarias y legales ante instituciones como la SAT, el ICS, y precisamente durante la liquidación estas obligaciones deben quedar completamente solventes antes del cierre definitivo. Uno de los aspectos relevantes con relación al tema de liquidación de sociedades es de que las sociedades mercantiles nacen legalmente mediante una escritura pública y posteriormente deben inscribirse en el registro mercantil. Esto significa que así como existe un procedimiento formal para crear una sociedad, también existe un procedimiento formal para poder finalizarla. La liquidación de sociedades como tal constituye la etapa final dentro de la vida de una sociedad mercantil y ocurre después de haberse declarado la disolución. En esta fase ya no se busca generar ganancias, sino cerrar correctamente las operaciones pendientes como vender activos, pagar deudas y determinar el patrimonio remanente que será distribuido entre los socios. Dentro de las definiciones, pues prácticamente encontramos lo que viene siendo la disolución, la liquidación, la extinción y la quiebra técnica. Cuando nosotros hablamos de disolución, que lo encontramos en su definición como tal en el artículo 237 del Código de Comercio, pues nos dice que el estado o la situación de una persona moral que pierde la capacidad legal para el cumplimiento del fin para el cual se creó y que solo subsiste, como miras a la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad como terceros, por aquella con los socios y por estos entre sí, la disolución es pues la preparación para el fin más o menos lejano, pero no implica el término de la sociedad, ya que una vez disuelta se pondrá en liquidación y conservará su personalidad jurídica únicamente para esos efectos. Cuando nosotros hablamos de liquidación, se entiende que de las sociedades mercantiles es el conjunto de actos jurídicos encausados a concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros y con los socios y por estos entre sí. Los actos de cuestión reciben el nombre genérico de operaciones de liquidación y se desarrollan en dos etapas sucesivas a los que se hará referencia posteriormente: operaciones de liquidaciones propiamente dichas y las que se tiene por objeto de la división y la distribución del haber social entre los socios.
Cuando hablamos de la definición de quiebra técnica o liquidación parcial, eh, esto consiste en que la liquidación de una sociedad anónima, por ejemplo, que de hecho se concentra en la quiebra, puesto que sus pérdidas han absorbido su capital social y afectando el capital ajeno. Es decir, que los créditos de sus proveedores, acreedores, etcétera, al liquidar una sociedad mercantil en la práctica, deben de seguir los siguientes pasos. 1, que es la venta de los activos. 2, los pagos de los pasivos. 3, las ganancias o pérdidas en liquidación, incluyendo los gastos de esta, se ajustarán a través de las cuentas de capital conforme lo estipulado para los resultados económicos en la escritura social. Y 4, el efectivo disponible se distribuye entre los socios de acuerdo con sus respectivos saldos de capital. La extinción pues se produce cuando la liquidación ha concluido totalmente. También es importante tener en cuenta las diferencias de cada una de estas definiciones. Cuando nosotros hablamos de la disolución, liquidación y extinción, son 3 etapas diferentes pero relacionadas en el proceso de cierre de una sociedad mercantil. La disolución es el acto jurídico mediante el cual se determina el fin de la sociedad como entidad en funcionamiento, es decir, deja de realizar las actividades para las cuales fue constituida. No implica la separación inmediata de la persona jurídica, sino el inicio al proceso de liquidación. Entonces acá ya entra lo que es la liquidación, que es la etapa posterior a la disolución en la que la sociedad conserva su personalidad jurídica únicamente para cumplir con las obligaciones pendientes, cobrar los créditos, vender los bienes, pagar las deudas y distribuir el patrimonio remanente entre los socios. En esta fase se nombra a uno o varios liquidadores quienes sustituyen a los administradores y se encargan de concluir los negocios sociales. Finalmente, la extinción se produce cuando la liquidación ha concluido totalmente. Se ha cancelado la inscripción de la sociedad en el registro mercantil y se han repartido los bienes sobrantes. Hasta este punto, la persona jurídica deja de existir por completo, desapareciendo todos sus derechos y obligaciones. La disolución marca el inicio del fin de la sociedad. La liquidación es el proceso mediante el cual se cierran sus operaciones económicas y la extinción representa la desaparición definitiva de la persona jurídica ante la ley. ¿Quiénes intervienen? En el proceso intervienen diferentes actores importantes como para las liquidaciones, quienes administran el cierre de la empresa, los socios, quienes aprueban las decisiones importantes, el registro mercantil es el que realiza la cancelación legal, la SAT verifica las obligaciones fiscales, el ICS y el Ministerio de Trabajo son cuando existen responsabilidades laborales pendientes. Dice que las causas legales en el Código de Comercio regulan ampliamente el proceso. Entre ellos tenemos los aspectos más importantes que encontramos que son las causas de disolución, la prohibición de nuevas operaciones, las funciones de las liquidaciones, el orden de pago de obligaciones y la distribución final del patrimonio. Dice que en las causas de disolución, entre las principales causas de la disolución podemos mencionar el vencimiento del plazo establecido de la escritura social. Dice que la imposibilidad de continuar con el objetivo principal de la empresa es el acuerdo entre los socios que pueden superar el 60% de capital pagado en las causas establecidas que nos dice la. En las operaciones contables dice que desde el punto de vista contable, durante la liquidación debemos registrarse adecuadamente las ventas de los activos, el pago de los pasivos, los gastos derivados al proceso y finalmente
la distribución del efectivo restante entre los socios. Tenemos los procedimientos contables. Dice que contablemente existen dos formas de registrar las operaciones. La primera consiste en registrar las pérdidas y ganancias que cada renglón del balance obtiene, y la segunda es que contabilizar normalmente todas las operaciones que determinan el resultado final con la conclusión de las liquidaciones de las cuentas. Están los procedimientos. En Guatemala el procedimiento implica de primero que registrar la disolución y antes del registro mercantil. Posteriormente nombramos los liquidadores, realizar las publicaciones legales, presentar los balances finales y finalmente cancelar la inscripción en la sociedad. También debemos que notificarlo ante la SAT y cumplir las obligaciones pendientes ante CELIX. Información a revelar. Son los estados financieros que debemos que revelar la información relacionada a los activos disponibles. Para su venta, los pasivos pendientes que tenemos, las contingencias, gastos de la liquidación y el patrimonio remanente, aunque no exista ni una NIF específica sobre la liquidación, sí existe relacionado con la norma. Información a revelar. En los estados financieros debemos que revelar la información relacionada con los activos disponibles para la venta, los pasivos pendientes, las contingencias, gastos de las liquidaciones y el patrimonio remanente. Aunque no exista una NIF específicamente sobre la liquidación, sí existe relación con unas normas como la NIC 1, NIC 16 y NIC 37. Y también dice que el cierre, dice que es como para concluir de la información, dice que las liquidaciones de las sociedades no representan simplemente el cierre de una empresa, sino también como integrar que tengan los aspectos legales, contablemente, financieros y administrativos. Su correcta aplicación también permite proteger a los socios, a los creedores, los trabajadores y ver que todo que quede bien relacionado con las liquidaciones. Bueno, eso ha sido todo por el tema de liquidación de sociedades, algo muy puntual, algo muy objetivo durante el video. Si ustedes pues tienen alguna duda con relación al proceso de liquidación de sociedades, pues le dejamos los pasos tanto que se deben de realizar en el registro mercantil, la SAT o ya sea el IX. Se lo dejamos acá en los comentarios, los links para que ustedes puedan verificar estos procedimientos que se deben de realizar a la hora de liquidar una sociedad. Si les gustó este video, pues denle like, ahí también suscríbanse y pues nos vemos en una próxima, ¿verdad? También dejen sus comentarios para saber si quieren que abordemos un poquito a fondo lo que es el proceso como tal, y pues nos vemos a una próxima.